Muy buenos días, amigos, hermanos, radioyentes de este canal que, como yo siempre digo, tanto edifica como es Radio Solidaria. Y tengo el privilegio de nuevo de compartir un pensamiento a modo de devocional. Yo hoy traigo un mensaje que es complicado de compartir, pero voy a obedecer al Espíritu Santo que ponía en mi corazón este mensaje, porque todos en algún momento nos hemos preguntado por qué cuando oramos por sanidad, Dios envía esa sanidad a unos y a otros no, ¿verdad? Hace unos días y en los últimos tiempos hemos estado viviendo situaciones complicadas, difíciles, en lo referente a pérdidas de seres queridos, enfermedades. Todos en nuestra vida hemos podido vivir experiencias en las que oramos por alguien enfermo, que no parece que pueda fallecer, que cumple con la iglesia, es un siervo o sierva, hemos ayunado, la iglesia se ha unido para orar por esa persona, ha hecho cadenas de oración y Dios se lo ha llevado. Y nos quedamos así sin entender. Y decimos que el COVID, que el cáncer. Y en una conversación hace unos días íbamos en el coche comentando cómo es que a veces siempre justificamos todo de una manera humana. Por ejemplo, si alguien fallece por alguna razón, decimos que Dios se lo ha llevado a esa persona y que permitiendo el COVID, y nos olvidamos que el COVID no fue nada más que un medio que Dios usó o que Dios ha usado para que se haga su voluntad. El COVID no puede ser más fuerte que Dios, ni el COVID ni nada, ni el cáncer. También hablábamos sobre las misiones y de que nadie puede quitarnos la vida si Dios nos lo permite. De cómo sabemos que hay personas, y los que conocemos el ministerio de Remar, de misioneros que han estado en peligro y que no temieron, porque Dios está por encima de todo, es soberano. Sin embargo, en las iglesias podemos ver que hay personas que están rebeldes contra Dios. Levantan las manos, pero en su interior están en rebeldía contra Dios. Otros se han enfriado, otros muestran indiferencia y otros han llegado a apartarse de las cosas de Dios, porque pidieron y Dios no respondió como ellos querían, porque Dios no sanó a mi madre o mi padre, porque Dios permitió que ocurriera algo que no quiero. Tenemos la historia de Ezequías en Isaías 38, cómo Isaías se le acerca y le dice que va a morir porque cayó enfermo, y él oró y dice que luego Dios le concedió 15 años más. Había oído la oración. Y esto es lo que todos queremos, lo que todos esperamos cuando oramos, cuando pedimos a Dios. Y el Señor me ponía en el corazón que se predica mucho de que Dios lo hará, que ten fe, que Dios lo hará. Y sin embargo predicamos poco o muy poco de ¿y qué si Dios no lo hace? ¿Qué pasa si Dios no lo permite? También tenemos en el libro de Daniel a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ¿no? Que dicen que he aquí nuestro Dios a quien servimos para librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero continúa en el versículo siguiente diciendo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. A menudo nos centramos en que Dios lo hará, pero no nos preparamos o qué es lo que pasa cuando Dios lo hace, pero lo hace a su manera y no la mía. Entonces, ¿cómo superar esto? Hay cosas que no vamos a entender por ahora, y hay cosas que no entenderemos nunca en esta vida. No busquemos explicación porque no las vamos a encontrar en este mundo. Pero aunque no las podamos entender, sí que lo podemos superar, sí lo podemos afrontar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, dice que, no dice que no habrá ninguna prueba que no podamos soportar. Tampoco dice que tengamos que entender todas las pruebas, que el objetivo es entenderlo, no. Dice que no habrá prueba que no podamos soportar, aunque no la entendamos. Déjame decirte que a pesar de que haya cosas que no entendamos, hay esperanza para poder soportarlo y sobrellevarlo. He orado mientras preparaba este mensaje para que esta palabra traiga sanidad a muchos. Descanso a muchos corazones que se sienten culpables porque no consiguen una explicación a algo que ha pasado desagradable en sus vidas. El ser humano tiene la tendencia a tener explicación o a buscar una explicación de todo para sentirse en paz. Y tienen constantemente al diablo en la boca como culpable de todo lo que ocurre o a circunstancias, y eso no es así. Podemos recordar a Job, que fue Dios quien promovió la prueba y permitió todo lo que le pasó para glorificarse en su siervo. En la Biblia hay una carta impresionante para dar luz a esto, de lo que estamos hablando. Una carta que puede ayudar a sanar esos corazones.
Una carta, la última carta que escribió Pablo. Antes de morir escribió esta carta en Roma. Se la escribió a su discípulo Timoteo en sus últimos días de vida, y no por estar enfermo. Aunque sabemos que sufría de un aguijón en su carne, que posiblemente es probable que algunos dicen que fuera un tipo de enfermedad. Era algo que le atormentaba. Le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Y Dios a esa petición le contestó: bástate mi gracia. Pablo vivía ahora esta situación, además, que aún no entendiéndola, vivió una situación en la cárcel, esperando que lo mataran. Y se acordó de su fiel discípulo e hijo espiritual. Por eso esta carta tiene algo de especial. Algo en que Pablo, que estaba solo, escribe esta carta, su última carta. En ella le llega a decir a Timoteo que haga todo lo posible por ir a verle. Podemos ver a un Pablo humano, como tú y como yo, lleno del Espíritu Santo y al mismo tiempo viviendo algo que no entendía. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación así mala, verdad? Solos. Y hemos acudido a alguien para que venga a vernos, que nos entienda, que nos escuche, que nos anime, como hizo Pablo. Pablo estaba solo. Le abre el corazón a Timoteo, como le dice en la segunda de Timoteo 4:9, le dice, le pide que vaya a verlo cuanto antes porque le abandonaron todos. En su primer juicio, en su defensa, lo abandonaron. Se quedó solo, nadie le apoyó. Él se quedó solo. Pero lo más hermoso es la actitud que tiene. No está en la actitud de rebeldía, ni está enfadado con Dios, ni le reprocha nada a Dios. Es más, al contrario, podemos ver cómo Pablo, aun sin entender lo que pasaba, lo podía superar y sobrellevar. Y podemos también aplicarlo a nosotros para entender por qué Dios a uno lo sana, a otros no, o porque Dios no responde siempre como nosotros esperamos. En los versículos anteriores, el versículo 6 al 8, dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En primer lugar, Pablo mantuvo siempre una perspectiva espiritual. Y esto es importante para aprender. Tener perspectiva es tener visión, punto de vista, mentalidad. Son sinónimos, pero me gusta más definir la perspectiva como esa manera que yo tengo de procesar y mirar las cosas. Y esto es importante, porque de acuerdo a tu perspectiva, tú vas a vivir. Pablo dice que va a ser entregado como sacrificio. Él usa la palabra sacrificio, porque de la misma manera que en el Antiguo Testamento se sacrificaba en el templo los animales, a Dios, de la misma manera que Jesús se entregó en sacrificio para el perdón de nuestros pecados, Pablo se estaba ofreciendo en sacrificio para Dios. Al tener esta perspectiva espiritual, ya no se trata de que yo viva, sino que mi vida pueda ser entregada. Es un privilegio que nuestra vida pueda ser una ofrenda, igual que Cristo ya lo hizo por mí, porque la prioridad es Cristo. Al tener una perspectiva espiritual, la bendición económica no es para mí o para uno mismo, sino para que pueda ser usado para que el reino de los cielos se manifieste y se extienda. Lo que con ello quiero decir es que cada día tenemos que entregar nuestras vidas como sacrificio por la causa de Cristo. Mantengamos la perspectiva espiritual. El que tiene una perspectiva espiritual de todo no se queda con nada, lo entrega todo. Pablo dice que ha peleado la buena batalla. Y cuando dice la buena batalla se refiere a la batalla de Dios, porque mucho nos despistamos y gastamos tiempo y energía en pelear batallas que son nuestras o de otros. Y no peleamos la batalla de Dios. Hay una batalla que debemos pelear día a día, que esa es la batalla de la fe. La pregunta ahora es, ¿qué batalla estás peleando tú? Cuando oras por sanidad, por la vida, ¿estás peleando la buena batalla? ¿O estás peleando tu propia batalla, por tus intereses, por tus necesidades naturales? He terminado la carrera. De la misma manera que Jesús gritó, consumado es. Pablo dice ahora que ha terminado la carrera, exhausto, pero ha terminado. Ha sido capaz de llegar al final. ¿Y tú? ¿Has dejado todas tus fuerzas en la buena batalla hasta el punto de que sea Dios quien te lleve con sus fuerzas? ¿Puedes gritar que has llegado al final en esa situación que no entiendes, en la que has perdido algo o a alguien muy querido? Pablo puede decir, no entiendo, pero he hecho lo que Dios quería, lo que Dios me dijo que hiciera. Mantener la perspectiva espiritual te lleva a buscar hacer el plan de Dios para tu vida. Y es más importante también entender esto, que también te lleva a respetar el plan que Dios tiene para la vida de los demás. En lugar de decir que quieres que Dios sane a alguien, dirás, Señor, que se haga tu voluntad. Sé que es algo difícil, pero es algo necesario pasar en nuestras vidas y debemos pasarlo sin perder
la perspectiva espiritual en todo. Nuestras oraciones cambiarán. Y yo les digo, hermanos y hermanas, no oren por mí para que yo viva y no muera. Oren por mí para que viva como y cuanto Dios quiera que viva. Y oremos más aún por los que necesitan sanidad y necesitan la vida, porque es nuestro ministerio. Y mientras oramos, lo haremos bajo la soberanía de Dios, que ama a todos, hasta entregar a su propio Hijo para tu salvación, mi salvación, y la salvación de aquella persona por la que oramos. Las batallas que tenemos los creyentes no se pueden superar en lo natural, sino en lo espiritual. Por eso no pierdas la perspectiva espiritual de todo lo que te rodea, de tu misma vida y de la vida de los demás. Podrás superar la pérdida de un familiar, la falta de trabajo, los momentos de necesidad. Podrás superar los periodos de enfermedad. Dios tiene el poder para hacer todo. Pero escúchame bien, también tiene el señorío para hacer lo que quiere y cuando quiere. Por eso no retuerzas a Dios su brazo exigiéndole lo que quieres, pero tampoco dejes de orar. Lucha por tu milagro, como el centurión, con fe, como la mujer que tocó el manto. Pero lucha con fe, igual que ellos, sin perder la perspectiva espiritual, y que Dios haga lo que quiera, porque lo que Dios quiere es lo mejor, siempre es lo mejor. Hay héroes de la fe, como se dice en Hebreos, que no recibieron lo que querían, como Moisés, como tantos que murieron torturados, quemados, y ellos nunca negaron la fe. ¿Y ahora tú vas a negar tu fe? ¿Vas a ser rebelde con Dios porque no te ha sanado, porque no te ha dado un trabajo, porque no ha contestado como tú quieres? ¿Cuántos sin recibir su promesa sacrificaron su vida por la fe en Cristo? ¿Y ahora tú vas a negar a Cristo porque no te da tu petición de sanidad o cualquier otra petición? Muchas veces escuchamos testimonios de oraciones escuchadas, de milagros, de sanidad, de bendiciones, pero muy pocas veces escuchamos o incluso no hablamos de testimonios de aquello que no se hizo como queríamos, de aquello que no se contestó como esperábamos. Es tiempo, hermano y hermana, de mantener la perspectiva espiritual de todo, y por encima de todo nunca neguemos la fe en aquel para el cual debemos ser ofrenda y sacrificio vivo. Porque en este día el Señor te llene con su gracia y aumente nuestra fe para vivir como Él quiere. Y oramos por ello. Dios te bendiga.